Nutrientes son elementos clave a la hora de mejorar nuestra salud y que muchas personas no toman en cuenta cuando piensan en comer mejor, porque son increíblemente importantes por sus capacidades antioxidantes, antiinflamatorias, cardioprotectoras, neuroprotectoras, inmunoestimulantes, pueden inclusive ayudarnos contra el cáncer o contra enfermedades autoinmunes. Hay muchas maneras de obtenerlos y la alimentación sin duda es la más óptima. Una dieta saludable es más que suficiente para obtener todos los beneficios y todas las cantidades suficientes de fitonutrientes que necesitamos, por lo que en este video veremos los alimentos más ricos en esos fitonutrientes y cómo incorporarlos correctamente a nuestra dieta para obtener toda la cantidad y variedad de fitonutrientes que necesitamos para tener una salud correctamente óptima. Empezamos viendo cuáles son los alimentos con más fitonutrientes. Hay alimentos que destacan mucho en un fitonutriente en específico. Por ejemplo, puede pasar con el tomate, que tiene muchísimo licopeno, con la zanahoria, que tiene muchísima carotenoides, betacaroteno, o con la cúrcuma, que tiene muchísima curcumina. Pero no buscamos tanto esto, no buscamos un alimento que destaque mucho en uno. Lo que buscamos es más un alimento que tenga bastantes fitonutrientes, o sea que sea un poco más equilibrado, que tenga un poquito de sulforafano, un poquito de antocianinas, un poquito de carotenoides, etcétera, para obtener una gran variedad de fitonutrientes y de beneficios y no siempre comer los mismos. El problema es que no tenemos como una medida física o como muy establecida de la cantidad de fitonutrientes de los alimentos, y por ende te va a hablar más que todo de la capacidad antioxidante de los alimentos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fitonutrientes son antioxidantes y por ende entre más antioxidante es un alimento, más fitonutrientes va a tener. Aunque también te quiero decir que esa medida puede ser un poco afectada por las vitaminas antioxidantes como la vitamina C, E o por el selenio, que también es antioxidante, por lo que no necesariamente un alimento muy antioxidante es rico en fitonutrientes, porque puede tener mucha vitamina E o mucha vitamina C. Los alimentos con mayor capacidad antioxidante son sin duda los frutos rojos, especialmente el arándano es el alimento con mayor capacidad antioxidante. También tenemos cosas como la mora, la uva, la frambuesa, la cereza o la ciruela o las bayas de goji, que son riquísimos en todo tipo de fitonutrientes y antioxidantes, destacando sobre todo en resveratrol, flavonoides, ácidos fenólicos, pero sobre todo en antocianinas, que son el fitonutriente característico de los frutos rojos. También tenemos a los frutos secos, son como el segundo tipo de alimentos con mayor capacidad antioxidante, aunque esa capacidad antioxidante sea más que todo a la vitamina E y a los tocoferoles. También tiene muchos fitonutrientes, más que todo fitoesteroles, carotenoides y polifenoles, especialmente frutos secos como las almendras, las nueces o las castañas son los que tienen mayor capacidad antioxidante. Después viene el chocolate negro, especialmente que tiene más de 80% de cacao, es muy rico en antioxidantes, debido más que todo su contenido en antocianinas y en su fitonutriente característico, que es el flavonoide. También tenemos tubérculos como el camote principalmente, sin duda el mejor camote con cáscara, porque sin cáscara pierde muchos fitonutrientes, es riquísimo en carotenoides, también antocianinas, ácidos fenólicos, entre otros. Y también hay otros tubérculos que en la cáscara más que todo contienen altísimas cantidades de antocianinas, como la papa, el nabo, el colinao o la calabaza, que tiene una altísima cantidad de carotenoides, más que todo variedades más naranjas. Luego están las espinacas, que es el vegetal de hoja verde con mayor contenido en fitonutrientes, destacando sobre todo su contenido en clorofila y carotenoides. Las coles son el siguiente grupo de alimentos, que es el mejor tipo de alimento vegetal sin ningún tipo de duda, y una de las razones es su altísimo contenido en fitonutrientes, destacando sobre todo en clorofila, pero en sulforafanos, siendo de los pocos alimentos que contienen sulforafanos en alta cantidad, además de los alimentos blancos, destacando sobre todo tipos de col como la brócoli, la col rizada, la col kale o la col lombarda. La remolacha es un alimento riquísimo en todo tipo de antocianinas, fitonutrientes especiales como las betalainas o inclusive nitratos, que son muy buenos para crear óxido nítrico y regular la presión arterial. Las alcachofas contienen ácido clorogénico y son el alimento con más ácido clorogénico del mundo, además de tener antocianinas, carotenoides o fitonutrientes un poco más raros como la cinarina o la silimarina. Y lo bueno es que al cocinar las alcachofas aumentamos su capacidad antioxidante, lo que es raro porque en la mayoría de alimentos perdemos capacidad antioxidante o fitonutrientes al cocinarnos, porque muchos de ellos son termosensibles, pero en la alcachofa no pasa así. La granada es el segundo alimento por detrás del arándano con mayor capacidad antioxidante, destacando sobre todo en polifenoles, como las
calagadinas o el ácido álgico, que es riquísimo en la granada. Pero no solo hay alimentos sólidos riquísimos en fitonutrientes, también hay bebidas que tienen esta cualidad. El café es la que más destaca, dependiendo mucho de su tipo, o de la fuente, o de dónde esté hecho, o de su tueste, puede variar su cantidad de fitonutrientes, pero igual todo tipo de café es riquísimo en ácidos fenólicos como el ácido caférico, ácido málico, ácido clorogénico, mediadinas, cafeína y trigonelina, que son unos fitonutrientes muy interesantes. Además tienen todo tipo de polifenoles que le hacen una vida muy interesante para nuestra salud, pero eso sí, no puede tener ni azúcar ni leche porque bueno, estos alteran la capacidad antioxidante del café y disminuyen su salud. O sea, lo bueno que es. El té es una bebida similar al café, principalmente el té verde es riquísimo en catequinas como la epigalactocatequina, además en tianina, flavonoides y ácidos fenólicos que se pueden combinar con el café para generar una gran cantidad de fitonutrientes provenientes de bebidas. No solo el té verde es bueno, también tenemos té como el té de jengibre, té de cúrcuma, té matcha, té negro, té blanco. Todo tipo de tés va a tener sí o sí fitonutrientes porque están hechos de hierbas o de alimentos vegetales naturales, y también tenemos las mismas hierbas, especias. Literalmente su principal función en cuanto a la nutrición es brindarnos fitonutrientes. Tenemos cosas como la cúrcuma con la curcumina, la pimienta con la piperina, el ajo o la cebolla con la lisina, el chile, el pimentón, la paprika o la pimienta cayena con la capsaicina, el jengibre con el gingerol, con el shigaol, la menta con el mentol, el eucalipto con el eucaliptol, y otras un poco más balanceadas como el romero, canela, comino, orégano, azafrán, clavo de olor, albahaca o la nuez moscada, que te dan una gran variedad de todo tipo de fitonutrientes. Como vimos, todos los alimentos vegetales tienen una cantidad de fitonutrientes, pero las frutas, especias, hierbas y vegetales, tés y café es lo que más tiene, junto con cosas como el chocolate negro, algunos tubérculos, tal vez las lentejas, los garbanzos o los cereales. Antes de ver cómo incorporar esos alimentos en tu dieta, quiero ver algunas señales de que nos faltan fitonutrientes. Tu cuerpo te da una serie de señales que te dicen que te es un exceso de estrés oxidativo y por ende que te faltan antioxidantes y por ende que te faltan micronutrientes. El primero es la falta de energía. Cuando tu cuerpo está sometido a un exceso de radicales libres, consume mucha energía para combatir los síntomas como la inflamación. Y es posible que no consigas el descanso que necesitas y durante el día podemos tener una especie de fatiga. Además, muchos fitonutrientes son necesarios para cumplir funciones metabólicas o energéticas esenciales. Sin ellos no las podemos cumplir y no generaremos ATP de manera eficiente. La falta de concentración o de memoria también puede ser un síntoma, ya que los fitonutrientes están implicados en muchas funciones neurológicas, también en la creación de neurotransmisores y en la protección cerebral. Un exceso de estrés oxidativo también causa problemas en tu concentración o en tu memoria. El dolor muscular y articular es uno de los primeros síntomas, porque los fitonutrientes, además de ser antioxidantes, son antiinflamatorias, disminuyendo la inflamación crónica. Si no tenemos fitonutrientes, tu cuerpo estará permanentemente inflamado. El primer síntoma de una inflamación crónica, bueno, es o la distensión abdominal o la fatiga, pero más que todo dolores, dolor en tus articulaciones, en tus músculos, en tus huesos, en tus cartílagos, constantemente, que no se quita con medicamentos. Esto muy probablemente es que sea inflamación crónica y exceso de estrés oxidativo que también colabora. Y sin fitonutrientes que regulen esa inflamación, bueno, el dolor va a persistir y persistir y tendremos problemas en cuanto a esto. Se ve con enfermedades como artritis o similares, una falta de fitonutrientes. También muchos dolores de cabeza puede ser una señal de que nos falta fitonutrientes, aunque la principal causa de los dolores de cabeza sea la deshidratación, también pueden ser un indicador de contaminantes en el aire. Esto ocurre cuando tu cuerpo agota sus reservas de energía interior para desintoxicarse y eliminar sustancias químicas nocivas. Esto ocurre cuando no tenemos fitonutrientes que hagan esta labor por nosotros, por lo que básicamente los contaminantes en el aire se meten a tu cuerpo no tiene los antioxidantes para eliminar esos radicales libres y por ende gasta mucha energía que se daría o en fatiga o en dolores de cabeza dependiendo de la persona. También muchos problemas inmunes constantes pueden ser una señal. Tu cuerpo intenta atacar los patógenos por sí solo, siendo ineficiente y gastando mucha energía. Por lo que bueno, si no tenemos fitonutrientes que nos ayuden a estimular el sistema inmune y a combatir esos patógenos y esos radicales libres, tu cuerpo se enfermará más fácilmente y será mucho menos eficiente al combatir estos. El aumento del estrés y la ansiedad también puede ser otra causa, ya que los fitonutrientes regulan neurotransmisores
y controlan las emociones y el estrés en el cerebro. Tu cuerpo te avisará cuando estés estresado y la falta de sueño reparador, el dolor persistente y los dolores de cabeza pueden hacerte sentir mal y estresado. Muchos nutrientes tienen propiedades como calmantes o estimuladores del GABA que son buenos para combatir ese estrés y esa ansiedad. Si no los tenemos, bueno, no tenemos esos beneficios. Por último, la caída del pelo y los problemas de la piel son otro indicador común de falta de fitonutrientes. El estrés oxidativo se ve más que todo en tu piel o en tu pelo, porque estas son las partes que tienen contacto directo con el estrés oxidativo del exterior, como el sol, como los contaminantes del aire, como el humo de tabaco, como las ondas electromagnéticas, etcétera. Y por ende es de los órganos que más se ha afectado. Fitonutrientes como los carotenoides que en sí protegen tu piel o cualquier otro que es de capacidad antioxidante, tu piel tendrá y tu pelo muchas consecuencias. Algunos signos que podemos notar son líneas finas, manchas solares, arañas vasculares o arrugas. Y como vemos, la mayoría de consecuencias de falta de fitonutrientes son causadas por el desequilibrio redox, por un exceso de radicales libres y una falta de antioxidantes. Y esto aumenta mucho el riesgo de envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas como obesidad, síndrome metabólico, enfermedades autoinmunes, tiroideas, cardíacas, metabólicas, cáncer, etcétera, etcétera. Hay casos donde el exceso de estrés oxidativo no produce cambios visibles. Sin embargo, es posible que empecemos a sentir sus efectos una vez que tengamos mucha falta de fitonutrientes y el daño sea considerable. ¿Cómo consumir suficientes antioxidantes? Y básicamente eso se hace con la dieta. Pero antes quiero recordarte que te suscribas a este canal, dale like a medio y que active la campanita de notificaciones. Eso me va a ayudar a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados. Me motivará más a investigar más. Eso hará que tanto yo como las personas podamos mejorar mucho necesariamente la nutrición. Para consumir más fitonutrientes es muy interesante dejar los ultraprocesados, porque tanto los ultraprocesados como las harinas refinadas, como los cereales blancos, como los aceites de semilla, como cualquier producto como margarinas, azúcares, miel, que si panela, que si jarabes de agave, jarabes, etcétera, que si edulcorantes, químicos industriales, mantecas vegetales, etcétera. Todos esos productos no tienen fitonutrientes. Si los eliminamos, sí tenemos que compensar con un producto natural que va a tener muchos más fitonutrientes y beneficios que ese producto ultraprocesado, a pesar de que el producto natural no sea muy rico en fitonutrientes. Es mejor tener un poquito que nada y a la larga eso nos ayudará mucho a aumentar nuestras ingestas de fitonutrientes. Pero si realmente queremos tener una cantidad óptima de fitonutrientes, tenemos que consumir mucha cantidad de vegetales, no priorizando tanto los que más fitonutrientes tienen, sino priorizando la variedad. Lo importante es comer colores. Como vimos, cada fitonutriente le da un color específico al alimento, por lo que entre más colores comamos, mayor variedad de fitonutrientes tendremos. Como te dije, no importa tanto la cantidad, importa más la variedad, importa más ser todo tipo de fitonutrientes, tal vez algún alimento naranja que nos dé carotenoides, algún alimento rojo que nos dé licopeno, algún alimento blanco o alguna col que nos dé algún tipo de sulforafano, algún tipo de té o el café que nos den un montón de ácidos fenólicos, algún alimento azulito, fruto rojo, etcétera, que nos den antocianinas o algún tubérculo que también las tiene, y vegetales de hoja oscura que nos den clorofila, etcétera, etcétera, etcétera. Y especies como la cúrcuma, paprika, pimienta o jengibre que nos dan fitonutrientes especiales o únicos, curcumina, capsaicina, piperina, gingerol o inclusive chocolate negro que nos da ese flavonol tan especial. La clave aquí es al comer muchísima ensalada, ya que bueno, la mayoría de vegetales tienen todo tipo de fitonutrientes, desde todo tipo de carotenoides, licopeno, clorofila, etcétera, etcétera, etcétera. Y complementar con 2 o 3 frutas, priorizando los frutos rojos para obtener antocianinas, cosas como la granada, que también tienen muchos nutrientes, o inclusive cosas como la manzana o los cítricos, la manzana con sus ácidos fenólicos y los cítricos con sus carotenoides, además de incluir las ya mencionadas especias y alguna bebida como te dije, café o algún tipo de té, siempre intentando variar lo máximo posible, no comiendo la misma ensalada o ensalada del mismo color todos los días, sino incluir muchísima variedad de colores y ensaladas, especias, hierbas, frutas e infusiones distintas todos los días, ya que con esto incluiríamos casi todos los fitonutrientes necesarios para tener una salud óptima, pero también los podemos obtener de otras fuentes naturales como tubérculos, frutos secos, pseudocereales, cereales integrales, semillas o legumbres principalmente, aunque como te dije, alimentos como la avena, la papa, la calabaza, la quinoa, el trigo sarraceno, el camote, los garbanzos, las nueces, las lentejas o la soja que tienen algo más de fitonutrientes que el resto. Así incluiríamos una gran cantidad de fitonutrientes y beneficios para nuestra salud.
En conclusión, incorporar fitonutrientes a nuestra dieta es bastante más fácil de lo que creemos. Con solo una correcta cantidad de ensalada, frutas, infusiones, hierbas y especias es suficiente que complementaríamos con otros alimentos vegetales naturales, siempre sabiendo que hay alimentos con más o menos fitonutrientes, pero que con incluir suficiente ensalada y variedad de frutas y vegetales y especias es más que suficiente. Muchas gracias.